Queridos hermanos, buenos días en este 3 de junio, miércoles de la novena semana ya del tiempo ordinario. Hoy hemos dejado ya la carta de San Pedro y aparece San Pablo. Un San Pablo que escribe en una segunda carta a su discípulo Timoteo y que se define como llamado a anunciar la promesa que hay en Cristo Jesús. Llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Eso debería ser una provocación para nosotros, porque todos y cada uno de nosotros, por el bautismo, hemos adquirido también ese compromiso. Hemos recibido la gracia y nos hemos hecho mensajeros, apóstoles, misioneros, para anunciar esa vida de Cristo Jesús. A él le recuerda que, que después de que le impuso las manos, que recibió el Espíritu Santo, que le anima a seguir en ese encargo, ¿no? Él da gracias a Dios porque intenta vivir con pura conciencia, sirviendo a Dios nuestro Señor. Y por esta razón, ya que él se define de una manera, intenta vivir con esa recta o pura conciencia, le recuerda a Timoteo que reavive el don de Dios que recibió, como he dicho, cuando le impuso las manos. Es lo que hace la Iglesia. Los sacerdotes o catequistas recuerdan al pueblo ciertamente que tenemos que reavivar el don de Dios que tenemos cada uno de nosotros para ponerlo al servicio de los demás. Dios no nos ha dado un espíritu cobarde. Tenemos que ser valientes. Si es que la valentía en la verdad en Cristo aparece en una línea en toda la Escritura y no tenemos que replegarnos ante nuestros miedos. Tenemos que vivir en la verdad, porque la verdad nos hace libres. Son palabras que tienen que estar escritas en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Entonces, si nos ha hecho con un espíritu cobarde, nos da, prosigue San Pablo, el espíritu de energía, de amor y de buen juicio. Es decir, que tenemos que vivir en buen ánimo. No nos tenemos que avergonzar, le dice San Pablo a Timoteo. No te avergüences de dar testimonio del Señor. Si es que muchas veces nos avergonzamos, nos escondemos detrás de nuestros miedos, nos escondemos detrás de nuestras frustraciones, proyectamos nuestras debilidades sobre los demás, proyectamos nuestro desconocimiento, nuestros odios, nuestras rencillas, toda nuestra mediocridad, en lugar de vivir en la libertad y de procurar que nuestra vocación no dependa ni siquiera de nuestras buenas obras, sino de los designios eternos de Dios. Porque Dios nos ha verificado precisamente en el misterio de Jesucristo. Más los sacerdotes. Los sacerdotes, podríamos decir que tenemos una dignidad altísima, ya que hemos sido también consagrados por el Espíritu Santo. Se nos ha impuesto las manos y tenemos que anunciar en la verdad, tenemos que dar testimonio. San Pablo prosigue diciendo, toma parte en los duros trabajos del Evangelio. Tenemos que ser sacerdotes santos, valientes, con coraje, para poder animar a la gente a que sea valiente, con coraje, que tenga el conocimiento de Jesucristo, que no nos dé miedo enfrentarnos al mal y al pecado, que no nos dé miedo enfrentarnos a los planteamientos mezquinos del mundo, que no nos dé miedo a denunciar la mentira, que podamos estar de pie delante de Dios y a la vez reconocer con humildad nuestro pecado. ¿Por qué? Porque dice San Pablo que Él nos salvó y nos ha llamado a una vida santa. Y no nunca por nuestros méritos, como decía, sino por la muerte y a través de la muerte de Jesucristo y por la resurrección y a través de la resurrección. Dice al final San Pablo, sé de quién me he fiado y estoy firmemente persuadido de que tiene el poder para asegurar hasta el último día el encargo que me dio. Esa es nuestra esperanza. Esa, desde luego, es mi esperanza y quiero transmitiros la esperanza. No hay temor. Puede haber confusión, podemos recaer un día en la falta de compromiso tantas veces, en
muchas cosas, pero tenemos que saber de quién nos hemos fiado. No nos hemos fiado del rey de turno, el político de turno, el ministro de turno, el obispo del turno. No, nos hemos fiado del encargo que nos ha dado Jesucristo. Y eso es lo que nos hace fuertes, eso es lo que nos hace veraces. Eso es lo que hace que estemos decididos a dar la vida por Cristo. Porque Él llevará hasta el último día el encargo que nos ha dado. Fijaos el Salmo 122 de hoy. A ti, Señor, levanto mis ojos. A ti que habitas en el cielo. Es un canto desde nuestra humildad. Saber que estamos aquí. Que en ti se van a cumplir todos aquellos proyectos que tú quieras darnos. No porque seamos merecedores, no porque seamos más buenos, no porque tengamos más méritos, sino porque en medio de este mundo tan grandioso, desde luego es la gracia lo que nos mantiene en pie, lo que nos levanta. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, fijaos, esperando su misericordia. Su misericordia. Una misericordia que se realizará en plenitud después cuando nos encontremos con Él. Vemos hoy en el Evangelio de San Marcos que esa misericordia va más allá del entendimiento. De nuevo hay una pregunta. Ayer era lo del César y hoy los saduceos que no creen en la resurrección le hacen un galimatías al Señor preguntándole una mujer que se casa con 7 hermanos, han ido muriendo, cuando sea esto que tú dices de la resurrección, ¿de quién va a ser la mujer? Es decir, muchas veces pensamos en la resurrección, en la vida en Dios, con esquemas del mundo. Y no somos capaces de trascender y de pensar que, primero que no sabemos muy bien, pero que será el esquema de Dios, la vida en Dios, vivir en Dios, sin contingencias, sin necesidades, sin todo aquello que tenemos en este mundo. Porque ya solo los afectos ya es una cuestión humana, que nos da más por unas personas o por unos familiares que por otros. Tendríamos esa contingencia en la vida en Dios. Y se supone que es una vida en plenitud, en libertad, en gozo perpetuo con Dios. No podemos entonces estar vinculados a los afectos humanos que teníamos o que tenemos en vida. Estáis equivocados, dice Jesús a los saduceos. No entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Dios es un Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le dijo a Moisés en la zarza, con lo cual es un Dios de vivos, es decir, vivir en Dios es vivir con mayúsculas. Porque como digo, no hay todo esto que arrastramos, todos los pesos que llevamos colgados en los pies. Dios, que no es un Dios de muertos, sino de vivos, decía Benedicto XVI, al respecto de esta frase, dice: el cristianismo no promete tan solo la salvación del alma, en un más allá cualquiera donde todos los valores y las cosas preciosas de este mundo desaparecerán como si se tratara de una escena que se hubiera construido en otro tiempo y que desaparece desde aquel momento. El cristianismo promete la eternidad de todo lo que se ha realizado en la tierra. Dios conoce y ama a este hombre total que somos actualmente. Es pues inmortal lo que crece y se desarrolla en nuestra vida ya desde ahora. Es en nuestro cuerpo que sufrimos y que amamos, que esperamos, que experimentamos el gozo y la tristeza, que progresamos a lo largo del tiempo. Todo lo que se desarrolla así en nuestra vida de ahora es lo que es imperecedero. Es pues imperecedero lo que hemos llegado a ser en nuestro cuerpo, lo que ha creído y madurado en el corazón de nuestra vida, unido a las cosas de este mundo. Es, en definitiva, el hombre total, tal cual está situado en este mundo, tal cual ha vivido y sufrido, el que un día será llevado a la eternidad de Dios y tendrá parte en Dios mismo por la eternidad. Es esto lo que debe llenarnos de un gozo profundo. Es decir, tenemos que vivir en plenitud. Tenemos que anunciar en plenitud a Jesucristo. Tenemos que, como Pablo, no ser
querer ganar la salvación por nuestros méritos, sino llevar a plenitud el encargo que Dios nos ha hecho para vivir en totalidad, y esa totalidad, el hombre total, ponerse delante de Dios y dejar que Dios nos glorifique a la manera de Dios. Nosotros tenemos que vivir el encargo a la manera de hombres como Dios nos ha encargado, como hizo Cristo, el Logos, la divinidad que se hace hombre y como hombre sube a la cruz por nuestra redención. Dios no es un Dios de muertos, dirá San Juan Crisóstomo. No es Dios de quienes no existen, de quienes absolutamente han desaparecido y que no han de levantarse más, porque no dijo yo era, sino yo soy, le dijo a Moisés. Es Dios de quienes existen y viven, y vivimos y existimos en Dios, porque a la manera de Adán, si bien estando vivo el día que comió del árbol prohibido, muere por sentencia divina, así estos, aun cuando han muerto, viven por la promesa de la resurrección. Y aún sabe el Señor de otra clase de muertos, sobre los que dice, dejad que los muertos entierren a los muertos. ¿Os recordáis? La gente que lo oyeron quedaron maravillados de su doctrina, pero los saduceos entonces se retiran derrotados. La muchedumbre, ajena a todo partidismo, saca fruto. Por tanto, ya que tal es la resurrección, hagamos todo lo posible a fin de obtener en ella los primeros puestos. Es decir, vivamos, como decía el Papa Ratzinger, vivamos, como dice San Juan Crisóstomo, en la esperanza de vivir en Dios. Queridos hermanos, que tengáis un buen día y que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté siempre con vosotros.